Bienvenidos a su programa Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión de la UCA y Radio Universidad. Sintonícenos a través de radiouniversidad.uca.edu.ni y escuchen nuestra repetición del programa en nuestro canal de YouTube de la Dirección de Identidad y Misión. Buenos días a todos y todas nuestros radioescuchas. El programa de hoy hablaremos sobre qué es la Biblia, su importancia del estudio y cómo nos ayuda su lectura en el crecimiento personal. Hoy nos acompaña Santiago García. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Buenos días, Danilo, un gusto estar siempre con ustedes compartiendo. Antes de continuar con nuestro programa, como ya es algo propio de este programa, vamos a reflexionar acerca del Evangelio, ¿verdad? Un Evangelio que está tomado de Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 9. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo le mandé a decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. En este Evangelio, ¿verdad?, que podemos contemplar hoy jueves, un jueves bastante bonito el día, ¿verdad? Un jueves como de costumbre para los nicaragüenses, un jueves eucarístico. Después de escuchar este Evangelio, ¿a qué nos invita el Señor? Es un evangelio bastante interesante, Danilo, el que estamos discutiendo el día de hoy, el que estamos reflexionando, porque podemos verlo desde diferentes puntos. El primero es Herodes, ¿verdad?, que no podía creer que él, que había mandado a matar a Juan Bautista, había otro que aún le seguía pisando los talones, y esto a Herodes le molestaba. Tenía otra piedra en otro zapato y de alguna u otra manera él quería desaparecer esa piedra también, ¿verdad? Pero también podemos verlo de la manera en que Herodes está sordo. A Herodes ya le había dicho Juan que él estaba pecando, que él estaba haciendo mal, y aún así otra vez Herodes vuelve a escuchar otra voz que suena, que clama desde el desierto, y Herodes sigue sordo a esa voz, ¿verdad? Herodes no quiere cambiar, y muchas veces nosotros somos Herodes, no queremos cambiar, no queremos escuchar lo que dice el Señor, lo acallamos de cualquier manera, lo decapitamos, como hizo Herodes con Juan Bautista, ¿verdad? Pero a veces tal vez de tanta insistencia, y también eso lo quiero retomar, de tanta insistencia de escuchar a alguien que nos habla, que nos quiere decir algo, que nos quiere llamar la atención, pues hombre, ya por último uno dice, pues ni modo, vamos a ver qué dice, y es donde Herodes dice, mándenlo a llamar que lo quiero ver. Y es donde a veces comienza ya, en muchos cristianos, podemos decir que comienza la conversión, ¿verdad? Con la curiosidad de decir, ¿y quién es ese Nazareno? ¿Quién es ese Jesús? Y vamos descubriendo de a poco que el Cristo crucificado no se queda solamente en la cruz, sino que está en el pobre, está en el hambriento, está en nuestros padres, en nuestros abuelitos, ¿verdad? En aquel cristiano que está enfermo, que está en cama, y que ya sea que nosotros le ayudemos o que esa persona nos ayude a nosotros, de una u otra manera el Señor se nos quiere acercar. Gracias, Santiago, pero también este Evangelio nos recuerda que muchas veces nosotros nos ponemos en el lugar de Herodes o nos convertimos en Herodes, incrédulos ante los milagros del Señor. Vos mismo lo decías, ¿verdad? La insistencia, pero a veces nos cerramos, somos tan incrédulos, no escuchamos la voz del Señor, que el Señor viene, toca nuestra puerta, quiere estar con nosotros y nosotros simple y sencillamente se la cerramos, ¿verdad? Herodes se cerró a escuchar a Juan, ¿verdad?, que le advertía, pero también el Señor nos invita con aquella palabra curiosidad, tenía curiosidad, ¿verdad? Porque así empieza toda conversión, así empieza toda vocación de servicio, vocación a cualquiera de las vocaciones que existen, por la curiosidad, por aquello de querer descubrir qué significa eso, qué es lo que me puede llevar eso, hacia dónde voy con eso, ¿verdad? Este Evangelio es bastante amplio, podríamos seguir hablando mucho sobre este Evangelio, ¿verdad? Nos vamos a ir a un espacio musical para continuar con nuestro programa.
Dios te eligió desde el vientre de tu madre. Fuiste la voz desde el desierto que anunció que prepararan los caminos que se hallan en los senderos, y así el hombre vuelva el corazón a Dios. Tu humildad admirable ante los hombres, nunca quisiste la gloria para ti. Todo el Jordán escuchó lo que proclamaste a Dios. No soy digno de desatar las correas de las sandalias al Señor. Eres San Juan Bautista, precursor de la verdad. Eres San Juan Bautista, allanando los caminos. Eres San Juan Bautista, que nos cambia la actitud, preparando el corazón para Jesús. Ya ha pasado mucho tiempo desde entonces, y el mundo sigue aún perdido sin la verdad. Hoy como iglesia debemos ser testigos de la luz, anunciándolo a Jesús como hizo Juan. Eres San Juan Bautista, precursor de la verdad. Eres San Juan Bautista, allanando los caminos. Eres San Juan Bautista, que nos cambia la actitud, preparando el corazón para Jesús. Eres San Juan Bautista, precursor de la verdad. Eres San Juan Bautista, allanando los caminos. Eres San Juan Bautista, que nos cambia la actitud, preparando el corazón para Jesús. Continuamos con su programa Retos de la Pastoral. Escúchenos a través de la web de la Radio Universidad, radiouniversidad.uca.edu.ni. Vamos a continuar con nuestro tema, la Biblia. La Biblia, del latín Biblia y del griego Bibaia, libros, es un conjunto de libros dentro del cristianismo. No hay acuerdo completo sobre el número exacto del libro que debe tener con igual reconocimiento. Pero para nosotros, Santiago, principalmente para vos, ¿qué entendemos por Biblia? Muy buena pregunta, Danilo, ¿verdad? La Biblia, más allá de ser un conjunto de libros, digamos que es una guía, ¿verdad? Mucha gente lo toma, por así decirlo, como un libro de reglas, un libro de prohibiciones, cuando en realidad la Biblia es más un amigo. Dijo Rubén Darío, el libro es un amigo, ¿verdad? Pero también la Biblia es un amigo y nos guía en distintas circunstancias de nuestra vida, ¿verdad? Hay gente que de repente dice, mira, si estás enfermo, léete este pasaje, si estás triste, lee este otro, ¿verdad? Si sentís pena, léete este otro. Y hasta cierto punto, pues, tienen razón, ¿verdad? Leer algún pasaje a veces nos da inspiración para seguir adelante, ¿verdad? Nos da también la inspiración para ser alguien mejor cada día. Entonces la Biblia es ese amigo que nos toma de la mano junto con Jesús, ¿verdad? Y nos lleva al Padre. Pero entendemos Biblia muchas veces también, cuando nos dicen ¿qué es la Biblia? Nosotros decimos palabra de Dios, ¿verdad? Y es cierto, porque en Mateo 4 Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios no solo es leche espiritual para nosotros, también es nuestro pan de vida espiritual, ¿verdad? ¿Qué es para nosotros palabra de Dios? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la interpretamos nosotros? Sí, definitivamente, ¿verdad? Que no solo de pan vive el hombre, y la palabra de Dios, pues es una palabra muy poderosa, es una palabra de verdad, es una palabra de amor, y como seres que somos necesitamos de amor, y el escuchar la palabra de Dios a través de la Biblia
nos hace sentir esa cercanía con Dios, ¿verdad? Con el Señor. Nos llena y nos mantiene vivos. Santiago, desde nuestra experiencia como nicaragüenses, que cada último domingo de septiembre celebramos el Día de la Biblia, ¿cómo sentís que esta celebración aporta al crecimiento espiritual de las personas dentro de, no importa la denominación, ya sean evangélicos, católicos, cualquiera, pero cómo se siente ese ambiente a la hora de una celebración del Día de la Biblia? Pues es bastante interesante ver, ¿verdad?, que la gente se toma un día al año y ese día por lo menos se acuerda de llevar la Biblia a misa, ¿verdad? Mucha gente. Hay otra que en cambio, pues para ellos el Día de la Biblia es diario también y pues se alimentan con un versículo o leen el Evangelio de diario o de repente se van por un salmo, ¿verdad? Pero sí, por lo menos nos hace el llamado a decir que el libro está ahí, ¿verdad? Que Dios está ahí y nos está esperando el momento más adecuado en el que nosotros vayamos, ¿verdad? Con esa sed de conocimiento, con esa sed del amor de Dios, a estar ahí. Santiago, ¿en cuántas partes se divide la Biblia? Porque mucha gente a veces uno le dice, mire, váyase a tal parte, y no entienden. Sí, la Biblia se divide específicamente en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento lo que se relata más que todo es la historia, ¿verdad?, del pueblo hebreo, desde la creación hasta los últimos profetas, y en el Nuevo Testamento ya tenemos la vida de Jesús, la vida de los apóstoles, ¿verdad?, las cartas, las encíclicas de Pablo, de Pedro, de Santiago, y finaliza con el Apocalipsis. Eso es algo muy importante, ¿verdad?, que acabas de decir, Apocalipsis, ¿verdad? Y mucha gente cuando le dice, vamos a leer la Biblia, abre el libro de Apocalipsis, la gente piensa que es lo que va a pasar, ¿verdad? Y recuerdo que me decía el padre que no, que el Apocalipsis es algo que el profeta escribió, o que el apóstol escribió, que es algo que ya había pasado, que es una visión, ¿verdad? Y la gente también malinterpreta esto del Apocalipsis en la Biblia. Hay una parte de eso de que la gente por eso a veces le pregunta, ¿y por qué no lee la Biblia? No, es que cuando ya la voy a terminar, dice, me llevo al Apocalipsis y no me gusta. Bueno, la palabra Biblia muchas veces a las personas también les causa ruido, muchas veces les causa temor abrir la Biblia, pero vos decías algo importante, la Biblia nos sirve para dar consuelo, para dar alegría, para dar ánimo, ¿verdad? Y otros tipos de beneficios, Santiago, que vos podás, desde tu experiencia de leer la Biblia, ¿qué otros beneficios obtenés cuando lees la Biblia? A conocerse uno mismo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hay muchas historias, muchos momentos trágicos. Hay gente que incluso lee la Biblia como una novela, ¿verdad? Como que si fuera la Odisea de Homero. Y uno se va redescubriendo, ¿verdad? Uno va diciendo, mira, si eso le pasó al rey David, a mí me puede pasar igual. Mira Salomón, que con tanta sabiduría hizo lo que hizo, ¿verdad? Que se metió con tantas mujeres, hizo barbaridades en los templos, ¿verdad? Entonces uno se va acercando y va viendo que también la Biblia no es una historia solamente de inalcanzable, de un Dios divino, sino que en la Biblia aparece gente humana que se ha equivocado y que después está la historia de la salvación, ¿verdad? Que a pesar de todos esos errores y todas esas barbaridades que se hicieron, viene alguien y nos dice, aquí estoy, y por mí está salvado, ¿verdad? Entonces nos ayuda a redescubrirnos y nos ayuda a ver que a veces en nuestra vida tenemos tropiezos, pero que también tenemos un buen levantón después. Sí, es verdad, Santiago, verdad que en el Antiguo Testamento se nos relatan muchas historias, muchos momentos trágicos, vos lo decías. Podemos retomar el momento en que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿verdad? También es un momento, y no nos vamos solo desde el punto del sacrificio como tal, sino el significado que tenía el sacrificio, sino el trasfondo a lo que lo llevaba a Abraham entregar a su hijo, porque obedecía, escuchaba la voz de Dios, y es eso lo que nos invita el Señor a leer la Biblia, que es palabra de Dios, poder escuchar lo que Dios nos quiere decir en un salmo, en un evangelio, en una carta, en una pequeña frase. A veces no es necesario que Dios nos haga leer toda la carta o el capítulo, porque en una frase que leemos, ahí está lo que nosotros buscábamos, lo que nosotros queríamos escuchar de Dios.
¿verdad? Eso que tantas veces le pedimos, eso que tantas veces lloramos de rodillas. ¿Verdad? Desde tu experiencia, Santiago, ¿en algunos momentos te has sentido triste, te has sentido desanimado, te has sentido que ya no podés, has recurrido a la Biblia? Pues han sido varios los momentos, ¿verdad?, en el que me he tenido que sentar un momento y detenerme y buscar de alguna manera, diríamos, el consuelo, ¿verdad? Momentos más claves creo que han sido mis momentos de desolación o de tristeza, ¿verdad?, en las que he tenido que ir. Y generalmente me voy a capítulos del Nuevo Testamento, donde siento que está Jesús hecho hombre y que me dice: aquí estoy, ¿verdad? Ven, sígueme, que conmigo nunca te va a faltar el pan, ¿verdad? Porque Él multiplicó los panes, nunca te va a faltar la comida, que mi sangre es verdadera bebida, nunca vas a tener sed, que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, y eso, ¿verdad?, es una frase muy, muy significativa la que dice Jesús, ¿verdad? Y la palabra amigos es una palabra muy fuerte, inclusive yo diría que es más fuerte que decir hermano. Entonces Cristo es Jesús, pues, como el amigo que me ha sacado de esos momentos más tristes. Mucha gente dice Jesús el amigo mayor, ¿verdad? Porque vos lo decías también, Jesús fue el primero que nos enseñó el verdadero sentido de la amistad, de entregarse por sus amigos, los apóstoles, para poderles dar salvación. La Biblia, Santiago, es bastante interesante, ¿verdad? Es un libro, es el libro que aún en la actualidad se sigue vendiendo por montones, ¿verdad? Entendemos que la Biblia ha sido un proceso bastante largo desde su primera escritura, desde quien la tradujo, desde quien la dividió, ¿verdad? Que entendemos que fue San Jerónimo, que la dividió por orden del Papa Dámaso, ¿verdad? Hasta la actualidad que hoy tenemos, existen una gran variedad de, podríamos decir, marcas, ¿verdad?, de Biblia. Un montón, desde que si a unas no le falta, a otras no le quitan, pero bueno, al final es la Biblia, es palabra de Dios, es aquello que debería de ser nuestra luz, nuestra guía para ir en el día a día. Una frase significativa con la que a vos te acompaña el día a día que hayas retomado de la Biblia. Muy buena, ¿verdad? Hay varias frases que me gustan. La más Biblia, importante, pero la que vos sentís que te nutre. Pero hay una que me encanta, ¿verdad? Porque siento que ha sido inspiración de muchos poemas y ha sido: de nada nos sirve amar a quien totalmente nos ama si no amamos a nuestro enemigo. Y creo que esa ha sido una frase muy significativa. Y yo la acompaño con una frase de una santa, de Santa Clara, que es también: ama totalmente a quien totalmente te ama. Es decir, amar al que nos ama, nos dice Santa Clara, pero también Cristo nos dice amar al enemigo, ¿verdad? Rezar por él, orar por él, y creo que eso para mí es una frase muy, muy fuerte que tiene la Biblia, porque a veces nos cuesta. Sí, esa frase que vos decías hace 2 jueves atrás, el Evangelio hablaba de eso, hablaba de que Jesús nos decía: ¿qué mérito tiene amar solo al que nos ama, si hasta los pecadores lo hacen? Era interesante esa frase porque nos invita a dar la vida por aquel que no la da por nosotros, ¿verdad? Y eso es lo bonito de la Biblia, que nos invita a sacar aquello que muchas veces por miedo a la sociedad, por miedo al qué dirán principalmente, no lo hacemos, ¿verdad? Pero vemos que Jesús, en la historia del Nuevo Testamento, como a él no le importaba a la sociedad. Él tenía que cumplir una misión y la misión se cumplió porque escuchó la palabra de Dios Padre, de Dios Espíritu Santo que lo acompañó, ¿verdad? Y esto es lo importante de la Biblia, de leerla, de meditarla, de hacer la vida, hacer la carne, muchas veces se dice, de encarnar la palabra de Dios en nuestras vidas. Razones muy buenas tenemos para leer la Biblia, razones que muchas veces desconocemos. ¿Podrías compartirnos algunas razones propias, tuyas, que inviten a nuestros radioescuchas a leer la Biblia? Pues como decías, hay razones, hay por montones, ¿verdad? Pues cuando estés pasando un momento de dificultad, pues sería bueno también que leas
algunos versículos, cuando necesites dar algún consejo también, ¿verdad? La Biblia te da muchos consejos, entonces tú puedes darles consejos a las demás personas, ¿verdad? Te puedes convertir en alguien muy sabio para los demás. Y también cuando no tengas nada que hacer, no tengas nada que leer, ¿verdad? Pues sería bueno que de repente te leas las Odiseas que salen en el Antiguo Testamento, que son muy buenas también. Claro, son experiencias de vida de gente que vos lo decías, que fue pecadora, que hizo mucho mal, pero que escuchó la voz de Dios, que en aquel entonces pues no estaba la Biblia, pero estaba la palabra de Dios, que la escuchaban y pudieron convertirse. La Biblia, podríamos resumirlo, Santiago, es como nuestro plan de vida, es como aquello que nos indica de qué manera tenemos que vivir nuestra vida, acorde a lo que Dios nos dice, acorde a lo que Dios nos invita, acorde a lo que nuestro espíritu pueda entender de la palabra de Dios. ¿Verdad? Gracias, Santiago, por habernos invitado, por haber compartido con nosotros esta mañana de jueves en este tema de la Biblia. Recuerde el día de hoy la Eucaristía en la capilla Nuestra Señora de Guadalupe a las 12 del mediodía. Y los esperamos el próximo jueves. Permíteme cantarte una plegaria que brota desde mi corazón agradecido. Es tanto amor el que he recibido, que es necesidad esta alabanza. Señor, tú eres mi Dios, eres mi Rey. Me amaste desde siempre por tu misericordia. Cambiaste el corazón hecho de roca por otro que grabaste con tu ley. Canto un himno de alabanza, te doy gracias, mi Señor, porque tu misericordia es eterna para todos. Canto un himno de alabanza, gracias por amarme en el principio, gracias por amarme en mi extravío. Canta mi alma la grandeza del Señor. A ti, mi bienhechor, mi Padre bueno, a ti, eterna fuente del agua que da vida, a ti que en ama une las caídas, yo quiero responder un sí completo. Te doy mi libertad y mi memoria, te doy mi voluntad y también mi entendimiento. Te entrego todo aquello que poseo, recíbelo para tu mayor gloria. Canto un himno de alabanza, te doy gracias, mi Señor, porque tu misericordia es eterna para todos. Canto un himno de alabanza, gracias por amarme en el principio, gracias por amarme en mi extravío. Canta mi alma la grandeza del Señor. Canta mi alma la grandeza del Señor. Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA.
Viviendo con Jesús a través de su palabra.